teniendo eso como contexto, hermanos, vamos a pasar a la parte número 2, o que hemos mencionado como parte número 2 de esta carta para el lector. Vamos a tratar, hermanos, de estarnos yendo lento, pero entendible, hermanos, para que nos puedan quedar claras las cosas que estamos tratando de exponer. Esto, hermanos, porque hay términos que a lo mejor quizás pudieran parecer algo complicados, y hay otros términos que los pudiéramos confundir muy fácilmente si no conocemos el contexto en el que están escritos y la razón por la que están escritos, ¿no? Me voy a ir párrafo por párrafo y vamos a ir comentando, hermanos, este párrafo, ¿no? Les recuerdo, hermanos, aquí todavía no iniciamos con el libro, ¿sí? Todavía no inicia con lo del contenido del libro. Esto es una carta que escribió alguien externo para introducir a lo que el libro iba a tratar, o las cartas. Dice, ahora bien, el objetivo que persigue este serio y juicioso autor en este tratado es exponer las líneas y argumentos de esta división del poder eclesial. ¿Qué división del poder eclesial, hermanos? Recordemos, las disputas que se estaban dando entre si el poder eclesial o la autoridad total pertenecía ya sea al clero o al pueblo, ¿sí? Había esta disputa entre diferentes posiciones, ¿no? Entonces aquí está exponiendo los lineamientos y argumentos justos de esa división entre todos los distintos sujetos receptores del mismo a fin de aplacar las disputas que están teniendo lugar al respecto en la actualidad, hermanos. Cuando dicen la actualidad, hermanos, recordemos, no está hablando de esta actualidad, ¿no? Sino en aquel tiempo. Y en general se establece esta máxima fundamental que es válida para todos los particulares, es decir, para todos los que están participando dentro de esta controversia, a quienes se supone que se les ha confiado alguna porción de poder. Dice, que cualquiera que sea el poder o derecho que tenga cualquiera de los poseedores y sujetos receptores del mismo, lo tiene cada uno directamente. Cuando habla de cualquiera, hermanos, recordemos, o el clero o el pueblo, ¿sí? Y dice que cualquiera que sea el poder o derecho que tengan tanto uno como el otro, ¿sí? Son receptores de ese poder cada uno por sí mismo, ¿sí? Receptores porque Cristo les ha delegado ese poder, ¿sí? Luego dice, es decir, con respecto a una mediación de delegación o dependencia mutua de Cristo. Así son cada uno de los primeros sujetos receptores de ese poder que se les asigna. Y en cuanto a los sujetos particulares, receptores particulares mismos, el autor en el tratamiento que hace de ellos sigue la división que la controversia misma ha puesto en sus manos, a saber, ojo hermanos, no nos confundamos aquí hermanos, porque aquí no maneja directamente hermanos una división entre clero y pueblo, como nos lo entendemos nosotros, es decir, entre cuerpo de ancianos, ¿sí? La división que aquí va a manejar, hermanos, y lo voy a poner acá para que la estemos recordando. Entre congregación individual y sínodo. Vamos a ver por qué, hermanos, esto, dice. Sínodo. Sí puse sínodo. Sínodo no. Sínodo no, hermanos. Sínodo. Sínodo no. Sínodo, hermanos, ¿sí? Ahorita vamos a profundizar un poco más porque si recordemos una de las dudas que teníamos la semana pasada era ¿qué es eso del sínodo? ¿Sí? Ahorita vamos a tocar un poquito más por si seguimos teniendo esta duda, hermanos, pero es en este sentido, hermanos, ¿sí? ¿Qué poder, el número 1 dice, qué poder se le ha concedido a cada congregación individual, que es esta, ¿sí? Que está dotada de un fuero para que sea un cuerpo político para Cristo, para que lo ejerza dentro de sí misma? Y el segundo, ¿qué medida, o mejor dicho,
qué clase de poder ha otorgado Cristo a las iglesias vecinas fuera de esta y en asociación con esta. ¿Sí? Es decir, el autor nos está diciendo que la distinción que va a hacer más adelante, ¿sí?, se va a basar entre el poder que le ha sido entregado a esta congregación individual, que esta congregación individual, hermanos, vamos a ir viendo más adelante también, está compuesta por y miembros. Y para entenderlo en términos más actuales, en aquellas iglesias con las que se tiene comunión. Entonces, él está haciendo esta división, hermanos, ¿sí? Para entender a lo que se refiere el congregacionalismo, es decir, el gobierno de las iglesias bautistas, bueno, en el sentido de la confesión de fe que nosotros tenemos, él lo explica de esa manera, explicando el poder que se le ha dado a la congregación individual, ¿sí? O qué clase de poder, en cierta medida, se le ha entregado a esto que se le puede conocer como sínodo, como asamblea, etcétera, que son aquellas iglesias con las que la iglesia local tiene comunión, ¿sí? Es decir, nosotros Torrefuerte, ¿sí?, y las iglesias con las que nosotros tenemos comunión, que en un sentido, hermanos, más coherente de lo que es la práctica del congregacionalismo, nosotros teníamos que tener bien en claro esto. Ojo, hermanos, en práctica no se da, pero es hacia lo que conforme vamos aprendiendo, poco a poco tenemos que ir reformando, hermanos, ¿sí? Porque hay en cierta medida algo que se tiene que hacer, ¿sí? Continuando, hermanos, dice, en cuanto al primer punto, como supone el autor, cada congregación que tiene el privilegio de disfrutar de un presbiterio o compañía de un número mayor o menor de ancianos propios, siendo así presbiterada, él asevera que este cuerpo o sociedad integrada es el primer y principal sujeto receptor de un completo y total poder dentro de sí misma sobre sus propios miembros, ¿sí? Entonces dice, dentro de las iglesias locales que tienen cuerpos de ancianos, ¿sí?, de aquí partimos, hermanos, de la importancia y de la necesidad de que las iglesias estén conformadas, hermanos, ¿sí?, por una pluralidad de ancianos, ¿sí? En aquellos tiempos, hermanos, iglesias con un solo pastor, en el caso de los bautistas, no era pensable, hermanos, ¿sí? Tenían que caminar forzosamente una pluralidad. ¿Por qué? Porque entendían este poder eclesial y ahorita vamos a ver la responsabilidad que conlleva el tener ese poder, ¿sí?, por el cual no puede caer en una sola persona, ¿sí?, el peligro que puede correr al caer en una sola persona, ¿sí? Dice, dentro de sus propios miembros es incluso, ojo, hermanos, lo que dice, hay que poner atención aquí, el cuerpo de ancianos, hermanos, ¿sí? ¿Sí? El cuerpo de ancianos es el único sujeto receptor nativo del poder de ordenación y excomunión, ¿sí? Es decir, hermanos, el único que tiene autoridad, ¿sí?, para ordenar y para excomulgar es el cuerpo de ancianos. Hasta aquí, hermanos, vamos teniéndolo así, ¿sí? Por eso es la importancia, hermanos, de un cuerpo de ancianos, ¿sí?, porque ellos son los que tienen el poder para ordenar y para excomulgar. Que esos aspectos son la mayor disciplina que se puede ejercer dentro de una congregación, ¿sí? Dice, y ya que esta corporación está integrada tanto por ancianos como por hermanos, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto, hermano?
al mismo pastor lo consideran un hermano. ¿Sí? Es decir, el pastor no es como un ser superior, no, es un hermano también. ¿Sí? Es un igual. ¿Sí? Pero lo consideran dentro de ese receptor de poder. Dice, integrada tanto por ancianos como por hermanos, pues en cuanto a las mujeres y a los niños, hay una objeción específica por una ley escrita de Cristo contra su disfrute de cualquier parte de este poder público. ¿Sí? Esto sí lo hemos entendido, ¿no, hermanos? El que simple y sencillamente el hecho de que no pueda haber mujeres eh, pastoras, ese simple y sencillo hecho los descalifica para poder tener o hacer uso de este poder. ¿Sí? Porque este poder va dirigido a los hombres, ¿sí? Que forman parte del cuerpo de ancianos. Y ese cuerpo de ancianos, hermanos, son los ministros de la palabra. Su objetivo es demostrar que Cristo se dignó en conceder de buena gana el enorme privilegio de una porción y participar distinta y separada de poder en asuntos de interés común a cada uno de ellos y dispersada entre ambos. Por fuero, concedido de parte del Señor, así como suele suceder en algunas de nuestras ciudades estatutarias con una junta de concejales, es decir, los gobernantes, y un consejo común, un órgano del pueblo. También él da a los ancianos o presbiterio un poder vinculante de gobierno y autoridad propio y peculiar de ellos, y a cada hermano por separado una porción de poder y privilegio. ¿Sí? Es decir, todos juntos tienen un gobierno, un poder de gobierno y autoridad, y por separados tienen una porción de poder y privilegio, ¿sí? Para que concuerden entre ellos. Tales asuntos solo deberían ser transmitidos con el acuerdo conjunto de ambas partes, aunque por un derecho diferente, ¿sí? De modo que, como una iglesia de hermanos solamente, ojo hermanos, una iglesia de hermanos solamente no podría proceder a ninguna disciplina pública sin tener ancianos sobre ellos. ¿Por qué las iglesias deben de tener ancianos? Porque son los que tienen el poder para ejercer la disciplina en lo referente a la ordenación y a la excomulgación. ¿Sí? Sin ellos una iglesia no puede ejercer. Es decir, hermanos, una iglesia sin ministros que excomulgue a alguien no está haciéndolo correctamente. ¿Sí? No cae sobre los hermanos en general. Pero ojo, hermanos, lo que dice aquí. Así tampoco los ancianos tienen poder en la iglesia para disciplinar sin que el pueblo concuerde con ellos. ¿Sí? Ni tienen poder cada uno por sí solo de excomulgar a todos los demás, aunque juntos tienen poder sobre uno o más personas particulares, cualesquiera, ya sea de los ancianos o de los hermanos. Es decir, ¿qué está diciendo aquí, hermano? Sí, el poder de ejercer la excomulgación es del Consejo de Ancianos, pero no lo pueden hacer sin el consentimiento del pueblo. No se puede. Erraría el cuerpo de ancianos, hermanos, si ejerce una excomulgación o un acto de disciplina, una ordenación al ministerio, si no hay el consentimiento del pueblo antes, es decir, de la membresía. Tiene que existir la autorización de la membresía, el consejo de la membresía, para que el cuerpo de ancianos lo haga, hermanos. ¿Sí? Y debido a que estas congregaciones locales, tanto los ancianos como el pueblo, pueden estar en desacuerdo, cometer errores y abusar de este poder que se les ha confiado, el autor, ojo, aquí aparece el segundo lugar. En segundo lugar, aboga entonces por una asociación o comunión de iglesias que envían a sus ancianos y mensajeros a un sínodo. Entonces, hermanos, ¿qué es un sínodo? ¿Sí? Una asociación o comunión de iglesias que envían a sus ancianos y mensajeros a tratar ciertos asuntos. Ahorita vamos a ver qué asuntos. Eso es un sínodo. ¿Sí? Así decide denominar a propósito de esas asambleas de ancianos que las iglesias reformadas llaman clases o presbiterios, para designar de los presbiterios de congregaciones mencionadas anteriormente. Además,
el autor reconoce que dicha asociación de iglesias es una ordenanza de Cristo a la cual él ha confiado en relación con la rectificación de malas, ojo hermanos, lo que decía aquí, ¿sí? ¿Con qué finalidad se establece el sínodo? ¿Sí? O la comunión entre iglesias, donde los ministros se reúnen para hablar entre sí, con relación a la rectificación de malas administraciones, la sanidad de disensiones en congregaciones locales y casos similares, una debida y justa medida de poder adecuada y proporcionada para esos fines, y los ha dotado no solo de la capacidad de dar consejo y asesoramiento, sino también en tales ocasiones de un poder ministerial y autoridad para determinar, declarar y exhortar a las cosas que pueden tender a la sujeción de tales congregaciones al orden correcto y la paz. Pero dije, ojo, hermanos, aunque ese grupo de iglesias, ¿sí?, tiene en cierto sentido ese grado de poder, ¿sí?, se tiene que delimitar ese poder. Y dice, solo al delimitar y definir este poder, el autor afirma que es en primer lugar, por su tipo y cualidad, solo un poder que dogmático y doctrinal. ¿Sí? Aunque amparado por una autoridad ministerial como una ordenanza de Cristo, ya sea para juzgar controversias. Entonces, ¿para qué se reúnen esos sínodos, esos grupos de iglesias? Para juzgar controversias de fe, cuando perturban la paz de las congregaciones locales y estas mismas las consideran demasiado difíciles. Es decir, hermanos, dentro de la iglesia, X hermano empieza a traer enseñanzas y empieza a divulgarlas dentro de la iglesia, enseñanzas que no son acordes a la Biblia, no son acordes a lo que nuestra confesión de fe en la que nos hemos adherido están. Y la iglesia, hermanos, no ha podido ejercer autoridad sobre esta persona y sigue perturbando la paz. Eso, hermanos, en el sínodo de iglesias se tiene que presentar para que el grupo del sínodo de iglesias completas pueda apoyar a la iglesia, y en el sentido de llegar a un desconocimiento de esta persona, que esta persona no pueda ir y hacer lo mismo en otra iglesia. ¿Por qué? Porque las otras iglesias ya están participando en eso. ¿Sí? Y ese sínodo de iglesias, ese grupo de iglesias en las que se tiene comunión, ya está enterado. ¿Sí? Entonces, o para discernir cuestiones de hecho y disciplinas que merecen, para no armados con la, pero no, perdón, armados con la autoridad después de excomulgar o entregar a Satanás, ni a las congregaciones ni a los miembros de estas. Es decir, eso que van a hacer los sínodos, ¿sí?, no van a llegar al punto de excomulgar a nadie, no van a llegar al punto de entregar a Satanás a nadie, ni siquiera a las congregaciones y a los miembros de ellas. No van a llegar a ese punto, ¿sí? Pero en tales casos, habiendo declarado y juzgado la naturaleza de la transgresión, amonestado la iglesia, a las iglesias pecadoras, y discernido lo que deberían hacer con los miembros que transgredían, deben dejar el acto formal de esta disciplina a la única autoridad que puede ejecutarla, puesta por Cristo en esas mismas iglesias, y si éstas se niegan a ejecutar dicha disciplina o persisten en su error, entonces deben determinar retirarle la comunión. Es decir, hermanos, si estas iglesias nombran y dicen, hermanos, sobre X persona que esté ejerciendo X herejía, tiene la iglesia que actuar conforme a un ejercicio disciplinario. Y la iglesia se rehúsa, hermanos, a actuar. La comunión de iglesias, hermanos, no tiene la autoridad para entregar a Satanás o desconocer la congregación. Pero sí lo que puede hacer es, dejamos de tener comunión con la iglesia, porque no está reconociendo lo que se debe hacer. Por el otro lado, hermanos, si la iglesia hace lo que se debe hacer, tiene el acompañamiento de la otra iglesia. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, vamos. ¿Sí va entendido? ¿Sí? En cuanto a la extensión de este poder en tales asambleas y asociaciones de iglesias, él también lo limita y suscribe a casos y con advertencias que aparecerán en el tratado, a saber que no deberían
cercenar o menoscabar el privilegio de la entera jurisdicción confiada a cada congregación, pues es una libertad comprada para ellos por la sangre de Cristo, sino dejarlos libres para el ejercicio y uso de dicho privilegio hasta que abusen de ese poder y no puedan manejarlo. Y en ese caso, ojo hermanos, se puede dejar, ¿sí? Dice que las asociaciones de iglesias pueden dejarla que la iglesia ejerza ese poder. Y en caso de no poder manejarlo, ¿sí? Se puede ayudarlos, guiarlos y dirigirlos, pero no para hacerse cargo de ellos a fin de administrar en su lugar, sino para que sea administrado con ellos y por ellos. Es decir, X iglesia está pasando por una situación difícil, no saben cómo manejarla, estas asociaciones pueden ayudar a esa iglesia, pero no van a ejercer el poder que le corresponde a esa iglesia. Lo que van a ir guiando es una ayuda a esa iglesia. Hasta ahí. En cuanto a nosotros, dice, no tenemos miedo ni vergüenza de profesar en medio de todas las altas olas de ambos lados que se estrellan sobre nosotros, que la esencia de este breve resumen del tratado más extenso de los autores en ese mismo camino intermedio, que de manera general dimos a entender y tuvimos la intención de comunicar nuestra apología entre lo que se llama brownismo. ¿Alguien se acuerda a qué le llamamos esto? Lo vimos en la primera clase, ¿no? ¿Era alguien de apellido Brown? Sí, sí. Bueno, es bien importante, hermanos. Yo sé que a lo mejor los términos son difíciles, hermanos, ¿sí? Pero lo importante, hermanos, es entender el significado, hermanos. Y yo sé que el significado sí lo sabemos, hermanos. ¿Sí? Vamos. El brownismo, hermanos, encaja en uno de estos. Acuérdense que aquí, hermanos, había una balanza que se hacía para acá y otra que se hacía para acá. ¿Alguien se acuerda en cuál encaja el brownismo? Estos eran los que decían, hermanos, que el poder lo ejercía el pueblo únicamente. Y que ellos habían absorbido el poder que no les correspondía. ¿Sí? Y estos eran unos simples maestros que estaban usurpando un poder que no era de ellos. Y estos empezaron a hacer en sus extremos cosas muy delicadas, hermanos. ¿Sí? Entonces, a estos es a los que se les conocía como el brownismo, hermanos. Cuando hablemos de que se piensa, bueno, hermanos, se los voy a resumir más fácil. Cuando hablemos de brownismo, hablamos de democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Alguien se acuerda qué es la democracia, hermanos? Gobierno del pueblo. Ese es el brownismo, hermano. El gobierno del pueblo. Todo el poder sobre el pueblo. Entendiéndolo en términos un poquito más entendibles para nosotros. Hermano. Entonces decían, no, hay que tener cuidado, no todo cae sobre el pueblo. El pueblo tiene gobernantes y los gobernantes ejercen cierto tipo de poder. El pueblo ejerce cierto tipo de libertad, pero el gobernante ejerce cierto tipo de poder. Una nación sin gobernantes, hermanos, va a ser un desorden. ¿Sí? Entonces, eso era lo que buscaban, hermanos, ¿sí? Por eso dice, entre lo que se llama brownismo y el gobierno eclesial, cómo está siendo practicado.
El primero, en efecto, pone la mayor parte, si no la totalidad del dominio y gobierno en manos del pueblo, y con sus votos, que son la mayoría, ahoga el voto de los ancianos. ¿Sí? ¿Quiénes son? Solo unos pocos. En una iglesia local, hermanos, tienes, a lo mejor, por decir un número, hermanos, 50 miembros, tienes 2 ancianos. ¿Se imaginan si ponen a votación eh, un caso de disciplina? Es más, hermanos, bueno, sí, pongan a votación un caso de disciplina. 50 miembros contra 2 ancianos. Pues el voto del anciano no tiene peso. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, hermanos, entender eso. El segundo, ¿sí? El gobierno eclesial presbiteriano, al entregar los aspectos principales del gobierno eclesial, que consideramos es lo que corresponde a cada congregación, a los ancianos y los hermanos, a esta jurisdicción de un presbiterio común de varias congregaciones, con cuyos votos, que son la mayoría, ¿sí? Se traga de la misma manera no solo la participación del pueblo, sino incluso los votos de los ancianos de las congregaciones en cuestión. Entonces esa parte era lo que tenían que tener, que es importante, hermano. Tampoco debe parecer arrogancia nuestra, sino más bien un testimonio de la verdad para protestar, además que no es nuevo ahora para nuestros pensamientos, que esta misma plataforma de límites y disposiciones de poder eclesial, como aquí se expone y declara, nos referimos a su esencia, y también que la tenencia y ejercicio de este poder por parte de todos los sujetos receptores provengan directamente de Cristo a todos ellos. Incluso no es otra cosa que aquellos a los que se les han amoldado nuestras propias apreciaciones desde hace mucho tiempo. Y esto lo pueden atestiguar muchos de nuestros amigos y algunos de los que tienen una opinión diferente, pues han conocido de antaño nuestros criterios personales, así como nuestras propias notas y transcripciones escritas hace mucho. ¿Sí? Voy a pasar, hermanos, a la otra parte que creo que es importante. ¿Sí? Permítame. Ok, aquí. Aquí empieza otra parte, hermanos. Por eso en la parte de atrás, hermanos, lo único que está haciendo el escritor es redundando en lo mismo. ¿Sí? Pero aquí pone otro punto importante que creo que es necesario que lo analicemos en el tiempo que nos queda. ¿Sí? Aunque el autor dice que concuerda en bastantes aspectos, dice, hay aspectos, de los que describe el autor que no concuerdo con ellos. Y hay aspectos, hermanos, que de igual manera los bautistas particulares tampoco concordaban con el escritor. Y eso es importante analizar, hermanos, ¿sí? ¿Qué aspectos de los que está exponiendo el autor del libro sí concordamos y qué aspectos no concordamos? Y estos aspectos que escribe aquí Goodwin y Philip son interesantes, hermanos, ¿sí? Ojo lo que dice. Por ejemplo, consideramos humildemente que profetizar, como lo llaman las escrituras, es decir, predicar, hermanos, o hablar para la edificación del leito de la iglesia, puede ser realizada, ojo lo que dice aquí, hermanos, a veces por hermanos dotados, aunque no en el oficio de ancianos de la iglesia, solo ocasionalmente, no regularmente. ¿Sí? Dice el autor, el escritor, hermanos del libro, dice solamente aquellos hermanos ancianos ordenados pueden predicar. Él dice, no lo creemos así. Creemos que también hay hermanos dotados, ¿sí? Que aún no están en el oficio de forma oficial, ¿sí? Pero pueden enseñar en las iglesias. Y ojo, dice, aunque tienen que hacerlo ocasionalmente, no regularmente. Dice, por hombres con capacidades tales que sean aptos para el oficio. Recordemos que nuestra confesión de fe, hermanos, también nos habla de esto, de los hermanos dotados, el permitir a hermanos dotados hacerlo. Pero ojo, lo que dice aquí también es importante, hermanos, dice, creemos que hermanos dotados, parafraseando un poco, creemos que hermanos dotados pueden predicar, no constantemente, porque es responsabilidad del cuerpo de ancianos, pero pueden hacerlo y pueden ser juzgados en cuanto a cuestiones doctrinales. Pero estos deben de ser establecidos, no suponiendo estos por sí mismos, ¿sí?
sino por haber sido juzgados como aptos por aquellos que tienen el poder para hacerlo, y así habérseles permitido profetizar y haber sido designados para ello. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Es decir, sí, permitimos que hermanos dotados enseñen, pero hermanos dotados que hayan pasado por el proceso bíblico para que puedan hacerlo. ¿Recuerdan el proceso, hermanos? Este también ya lo vimos hace tiempo. ¿Recuerda alguien? Es que la iglesia observe a los varones bien de ellos. Luego que se le dé entrenamiento y ya la iglesia y el pastor. Exactamente. Que decidan porque si ya está preparado, entonces ponerlo a trabajar. Exactamente, hermanos. Decimos, ¿sabes qué, hermanos? Como iglesia vemos que el hermano Beto como que tiene características que pudieran ser propias del ministerio. Y el hermano Mario, como pastor de la iglesia, en una consulta nominativa, dice, hermanos, ¿quiénes de ustedes ven a hermanos con capacidades para el ministerio o con el llamado al ministerio? El hermano Mario pregunta, la iglesia responde, X hermano. ¿Sí? Vamos a poner hermano Beto. Dice, el hermano Mario analiza esas opciones, ve que tanta gente de la iglesia está inclinándose por el hermano Mario, por el hermano Beto, perdón. El hermano Mario lo que tiene que hacer es ir preparando a Beto, ¿sí? Para un tiempo prudente, ratificar si la iglesia lo ve como hermano dotado. Si lo ve como hermano no dotado, entonces, ya que el ministro de la iglesia reconoció que tiene las cualidades, ¿sí? Que tiene lo necesario, que puede hacer llamado al ministerio, aunque todavía no está instalado en el ministerio oficial, pero ya tiene la anuencia de la iglesia y ya vio él que puede hacerlo. Entonces ya se puede poner a enseñar. Antes de eso, hermanos, no se puede brincar ningún punto. Ni la iglesia puede forzar al pastor que alguien enseñe, ni el pastor puede forzar a ser enseñado a la iglesia por alguien que la iglesia no ha decidido. ¿Sí? Tiene que haber un acuerdo entre ambos. ¿Sí? Y de esa manera, dice, su doctrina va a ser sometida a prueba por los ancianos docentes, ¿sí? De la iglesia. Acá está el otro. Dice, otro punto que no ven, acuerdo a lo que el autor dice, que esto lo vamos a ver cuando estudiemos todo el libro. Dice, con toda humildad, todavía no vimos que esa asamblea de apóstoles, ancianos y hermanos en Hechos 15 haya sido un sínodo formal. Hechos 15, hermanos, ¿de qué habla Hechos 15? ¿Alguien se acuerda? Concilio. Concilio de Jerusalén, hermanos, ¿sí? Dice, no estamos de acuerdo todavía que Hechos 15, o no lo vemos de esa manera, haya sido un sínodo formal, de mensajeros enviados de parte de una asociación establecida y compuesta por iglesias vecinas. Dice, sino una asamblea de la iglesia de Jerusalén y de los mensajeros de la iglesia de Antioquía solamente. El autor dice, nosotros no creemos que esto haya sido un sínodo formal establecido. Creemos que fue una asamblea de la iglesia de Jerusalén y mensajeros de Antioquía que se reunieron. Que estos estaban muy alejados de otros y ahora se concentraban o se encontraban, reunidos selectivamente. Tampoco estamos convencidos hasta el momento de que con el fin de hacer de esto un precedente de tal sínodo formal, los apóstoles ungieron allí como ancianos ordinarios en vez de actuar por la guía y la asistencia apostólica. Es más, hermanos, el escritor de esta carta para el lector está diciendo, no creemos que los apóstoles hayan actuado en ese lugar, en ese concilio, como ancianos de iglesias. Más bien creemos que actuaron como apóstoles, dando asistencia apostólica a, ¿cómo se dice?, a resolver el conflicto que se estaba teniendo en ese entonces. ¿Sí?
Dice, más bien, simplemente consideramos los aspectos mutuos en que se encontraban estas dos iglesias y sus ancianos en esta concurrencia, abstrayendo de ellos esas influencias e impresión, esa esfera superior que los apóstoles estaban entonces presentes tenía en esta transacción. Concebimos que esto fue una consulta, ¿sí? Más que un sínodo formal, dicen, para ellos se considera que fue una consulta. Como el erudito autor también reconoce que fue primaria originalmente, solo elevándose a la categoría de consejo general por la presencia de los apóstoles, siendo ellos ancianos de todas las iglesias, es decir, si los apóstoles están ahí, pero porque eran ancianos de todas las iglesias. O si se quiere, una referencia a modo de arbitraje para decidir sobre sobre aquella gran controversia surgida entre ellos en Antioquía, que consideraban demasiado difíciles para ellos, para que así de hecho fuera una garantía para todas las formas de comunión entre todas las iglesias o cualesquiera de estas, especialmente entre las iglesias vecinas, y para que en ocasiones similares fueran ordenanzas positivas de poder ministerial para tales fines y propósitos. Ahora, de muchas maneras nos vemos impedidos de explicarlo por este medio y en este momento, pero incluso si esa hubiera sido la intención y los apóstoles hubieran fungido allí como ancianos ordinarios, como el erudito autor considera, aún así los límites de la propagación de poder que se podrían trazar tomando como referencia ese patrón no se extenderían más allá de un poder ministerial y doctrinal. Es decir, hermanos, lo que está diciendo el autor aquí es, no creemos que haya sido un sínodo formal, pero si cumpliera con las condiciones de un sínodo formal, no creemos que haya ido más allá de lo que el autor está presentando, que debe de juntarse en un sínodo formal, ¿sí? Entonces, de alguna manera está diciendo, no lo creemos, pero en caso de que así sea, estamos de acuerdo en la función de un sínodo. En tales asambleas que de buena gana concedemos, y puede observarse con qué ojo cauteloso y exactitud tomó la latitud y elevación de ese poder que ahí se expone, sin atreverse a restar lo más mínimo, ya sea de clase o grado, de lo que garantice ese ejemplo, que era a lo sumo un discernimiento doctrinal, tanto de la verdad de aquella controversia acerca de la cual fueron consultados, como de la cuestión de hecho en que habían enseñado lo contrario como tergiversadores de ellos y subversores de la fe, sin llegar a blandir la espada y el poder de la excomunión contra aquellos grandes y groseros transgresores u otros que no los obedecieron por medio de esa epístola. En último lugar dice, solo para aclarar más la diferencia entre la participación de la membresía, que el reverendo autor suele llamar libertad y a veces poder. Es decir, hermanos, el autor dice que la llave que tiene la membresía es la llave de la libertad y a veces la llama de poder, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar el libro. Y el gobierno y autoridad de los ancianos, lo que constituye la primera distribución del poder eclesial en las congregaciones particulares, así como para ilustrar ese otro complemento del poder doctrinal ministerial en una asociación o comunión de iglesias a la que se les priva del poder de excomunión, que es el segundo poder, nos atrevemos a arrojar un poco de nuestra tenue luz sobre cualquiera de estos temas y presentar cómo se ha mantenido en nuestros pensamientos, con el fin de evitar que algunos lectores se equivoquen, especialmente sobre el primer poder. En cuanto a este primer poder, concebimos que hay ancianos y hermanos en cada congregación, como suelen ser mencionados claramente por separado en el Nuevo Testamento, y esto cuando se habla de su reunión juntos, por lo que tienen en cada congregación dos participaciones distintas del poder eclesial, aunque se reúnen en una misma asamblea, así como la participación del poder que tiene el Consejo Común o Cuerpo del Pueblo en algunas localidades estatutarias, es distinta a la participación del poder que tiene la Junta de Concejales. De modo que sin el consentimiento y concordancia de ambas partes, nada es considerado un acto legal de la Iglesia,
Sin embargo, de tal modo que esta junta de ancianos, este poder es autoridad propiamente dicha, pero en el pueblo es un privilegio poder, nos resulta evidente una clara diferencia entre estas dos partes. ¿Qué dos partes, hermanos? Para no enredarnos aquí. ¿Qué dos partes? La diferencia entre estas dos partes, ¿cuáles son? ¿Eh? Eso lo tiene una de las partes. Nunca, hermanos, recordemos lo que había dicho, recordemos lo que les he dicho al principio, hermanos. No olvidemos la diferencia entre un receptor y el otro. Cuerpo de ancianos y miembros. Son las dos partes que reciben el poder, hermanos, ¿sí? El poder total de las llaves, hermanos, lo reciben estas dos partes. El cuerpo de ancianos y la membresía. Cuando hable de dos, hermanos, siempre va a hacer referencia a esas dos partes. Y cómo esas dos partes tienen su poder, hermanos, único para ellos, pero al mismo tiempo se complementan. ¿Sí? ¿Por qué digo único para ellos, hermanos? Porque el ejercicio de este poder no depende de este, pero se tienen que complementar. ¿Sí? Pero son únicos, son diferentes, son distintos. ¿Mande? No te escucho. Los ancianos y los miembros, hermanos, sí lo... Voy a poner este aquí, hermanos, para no perdernos. Siempre va a ser así, hermanos. Cada uno tiene su poder, pero no puede actuar solo. Cada uno, exactamente, hermanos. Aunque cada uno, ojo, hermanos, es que pareciera medio contradictorio, hermanos, pero así es. Aunque cada uno tiene su poder independiente del otro. ¿Por qué independiente del otro, hermanos? Porque proviene de Cristo. ¿Sí? Para este. Al momento de actuarlos y de ejecutarlos, funcionan juntos. Pero uno no depende del otro. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, hermanos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claro, hermanos, ¿sí? Que dos o tres o más personas elegidas sean puestas en un oficio, se les confía una entera participación de poder eclesial por una multitud, al cual esa multitud, por un mandato de Cristo, debería estar sujeta y obedecer como una ordenanza para guiarlos. Es decir, ¿se dan cuenta, hermanos? Aunque este tiene poder, ¿sí? Dice que tiene que estar sujeto a este para que lo guíe. Pero este tiene poder que no depende de este. ¿Sí? Pero tiene que estar sujeto. Y aunque este tiene poder, ahorita más adelante vamos a ver eso y conforme vamos desarrollándolo, este tiene que servir a este. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que se ejecuta ese poder, pero el poder no depende de uno del otro. El poder depende de Cristo. ¿Sí? Dice, debería de estar sujeto y obedecer como a una ordenanza para guiarlos con su consentimiento y cuya sentencia debe consistir el último acto ministerial formal de atar y desatar. Las llaves del reino fueron dadas ¿para qué, hermanos? Para atar y desatar. ¿Sí? La ejecución, hermanos, final recae acá. Pero el proceso viene desde acá. Este no puede retrasar el proceso, pero este no puede ejecutar el proceso. Entonces, en ese sentido, hermanos, ¿sí? Este poder, dice, debe de ser necesariamente estimado y reconocido estos pocos para que tengan la apropiada noción y carácter de autoridad. En contraste por el poder eclesial que está en un cuerpo entero, multitud de hombres, que es este, ¿sí? Que aún así debe concordar con el suyo, quienes tienen una mayor y más cercana participación y están más concernidos en estos asuntos sobre los cuales estos pocos son puestos como gobernantes. Esta diferencia de poder se hace visible fácilmente
al comparar la participación que tiene un padre y una hija, ojo hermanos aquí, en la disposición de ella para el matrimonio y la concordancia de ella con ello. Ojo hermanos, si alguien hermanos en la actualidad lee esto, no lo tomaría como un buen ejemplo. Es más, ni siquiera dijera, no, así ni siquiera así funciona. Pero ojo hermanos, recordemos que esto se está viviendo en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces los ejemplos que está dando hermanos son ejemplos del siglo XVI. ¿Sí? Porque ojo lo que dice aquí hermanos, ¿sí? Aunque no procuramos hacer un paralelo en el asunto de entender ambas cosas. Bueno, dice, una hija virgen tiene un poder verdadera y apropiadamente dicho, incluso un poder para disentir en última instancia sobre algo que no logre gustarle. Debe ser incluso un acto de su consentimiento, lo cual hace que el matrimonio sea válido. Entonces, ¿qué está diciendo? Una muchachita que es virgen tiene un poder para decidir si el matrimonio es válido. ¿Estamos de acuerdo? Está diciendo eso, hermanos. Pero el hecho de que sus padres tengan un poder para guiarla en su elección, que ella debería obedecer, dice, pues es su deber y un poder que también debe concordar para dar su mano o el matrimonio es inválido. ¿Sí? ¿Sí entendemos lo que está diciendo aquí? Fíjense, está poniendo el ejemplo, aunque no lo quiero usar como un paralelo total. Un padre de familia, ¿sí? una muchacha que quiere casarse, puede elegir con quién casarse. Pero si el padre le dice que esa persona no es correcta, tiene la obligación de obedecer al padre. ¿Sí? Tendría la obligación de obedecer al padre. Les digo, hermanos, que este ejemplo, hermanos, ponerlo en la época actual, inclusive dentro del pueblo evangélico, hermanos, lamentablemente lo digo, dentro del pueblo evangélico, iba a decir, no, eso no pasa así. Las muchachas se casan con quien quieren. ¿Sí? Ojo, hermanos, esto le está escribiendo a alguien, hermanos, con una educación cristiana, hermanos, o lo que se conoce dentro de la educación, una educación clásica cristiana, ¿sí? Donde tenían bien delimitado el entendimiento del poder desde el aspecto bíblico. ¿Sí? Y para ellos era una locura, hermanos, era un mal razonamiento que una hija se casara desobedeciendo al padre. Para ellos era así. Era deshonroso completamente. Y así debe de ser, hermano. ¿Sí? Para la actualidad, pues no se ve así, ¿no? Pero así es, hermano. Así debe de ser. Pero bueno, da esa explicación, hermano, sobre esa autoridad extrínseca y ese derecho intrínseco. Ahí está, hermano, ¿sí? Dice, los padres tienen una autoridad extrínseca y la muchacha tiene un derecho intrínseco, un derecho dentro de ella y los padres tienen una autoridad fuera de ella. ¿Sí? Entonces, debe de haber un ejercicio entre ambos. La misma diferencia, dice, sería visible si hubiéramos visto un gobierno compuesto por una aristocracia y una democracia en el que supongamos el pueblo tiene una participación de poder y su consentimiento real es necesario para todas las leyes y sentencias, mientras que en unos pocos nobles que se establecen sobre ellos, cuya preocupación es menos general, quienes deberían contar con la aprobación formal de todos, estarían el gobierno y la autoridad, pero en esa multitud estaría el poder y la participación. Bueno, me brinco acá, hermanos, donde dice, y en esta distribución de poder, Cristo ha tenido una adecuada y debida consideración del estado y la condición de su iglesia. Ahora, ¿por qué se dio ese poder de esa manera? Por la condición de la iglesia. ¿Sí? Como ahora bajo el Nuevo Testamento la ha cualificado y dignificado, bajo el Antiguo Testamento estaba en su infancia, pero ha salido corporativamente de su minoría de edad y ha crecido hasta una edad más madura. Como dice en los profetas, que sería una etapa de madurez del pacto de gracia en comparación con el antiguo pacto. También como Pablo lo expresó a los Gálatas. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir aquí, hermanos? ¿O qué nos está diciendo el autor aquí?
En el Antiguo Testamento, ¿sí?, el ejercicio de la disciplina no se ejercía, o el gobierno de la iglesia no se ejercía de esa manera. Había, hermanos, que había jueces, sacerdotes, ¿sí?, que ellos sí dirigían. Pero dice, pero eso pasaba en el Antiguo Testamento porque la iglesia estaba en su edad no madura, por decirlo de alguna manera. Y ahora esto ha cambiado en el Nuevo Testamento, en el pacto de gracia, en el nuevo pacto, perdón, porque la iglesia ya es una iglesia, por decirlo así, madura, en ese sentido. ¿Vieron cómo se dio ese cambio, hermanos, en estas dos administraciones? Bueno, acá nos vamos a ver. Dice, en cuanto al segundo poder, ya vimos lo que era el primero anteriormente, que no parezca una paradoja que a una autoridad ministerial doctrinal se le prive de poder de excomunión, de secundar la excomunión, si no es obedecida. Todo ministro y pastor tiene en sí mismo individualmente una autoridad ministerial doctrinal sobre toda la iglesia que está a su cargo y sobre cada persona que está para instruir, reprender y exhortar con toda autoridad. Por lo cual, los que están bajo él están obligados a obedecerle en el Señor, no solo vía materia, en virtud de la materia de los mandatos, en cuanto que son los mandatos de Cristo, porque así debe hablar con una autoridad no mayor que la de cualquier otro hombre, incluso no mayor que la de un niño, quien nos lidere hablando una verdad de la palabra, como habla el profeta, sino también porque, debido a la autoridad ministerial con que Cristo lo ha dotado, debe ser considerado por ellos como una ordenanza suya sobre ellos, hacia ellos. Entonces aquí ya está hablando, hermanos, de la autoridad del ministro, ¿sí? Y más adelante eso lo vamos a profundizar más, hermanos, pero de forma general, ¿cómo lo está presentando, hermanos? Aunque es verdad, el ministro no puede expulsar, excomulgar a quien él le plazca, cuando él le plazca y como él le plazca, sí tiene la autoridad para exhortarnos y nosotros obedecer. Si lo que nos está diciendo es conforme a la palabra, hermanos, es pecado no obedecer al pastor. Hermanos, vamos. Para que lo piensen, hermanos. Si el pastor nos dice, nos vemos el domingo a las 9:30 de la mañana, y llegamos, hermanos, a las 9:40, 10, estamos desobedeciendo al ministro. Si el pastor nos dice, reunámonos los martes, y no nos reunimos, estamos desobedeciendo al ministro. Y si desobedecemos al ministro, hermanos, estamos desobedeciendo el poder que le ha dado ¿quién? Cristo, hermanos. Entonces, no necesitamos llegar a no necesitamos hacer mucha relación para aclarar que realmente a quien estamos negando es ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, se ejercen los poderes. ¿Sí? Pero como decía, a la iglesia le corresponde el de entregar. Esto va redundando lo mismo, hermanos. ¿Sí? Y hay unas cosas que me estoy brincando aquí, hermanos, que me brinqué, porque como él tiene una perspectiva presbiteriana, hermanos, desde ese punto de vista, de congregacionalista, perdón, hay aspectos que no encajan del todo. Pero es mejor que lo vayamos viendo en la carta del autor. ¿Sí? Pero vamos a resumir, hermanos, hasta aquí. ¿Sí? Lo que quisiera que nos quedara claro, hermanos. ¿Sí? Como iglesias locales, primero, hermanos, ¿sí? Ya en un sentido práctico, como iglesias locales, ¿qué debemos reconocer?
Como iglesias locales, hermanos, debemos reconocer voy a poner así, hermanos, autoridad pastoral, ¿sí? Y la libertad de la membresía, ¿sí? ¿Sí? Esa autoridad, hermanos, de forma muy general, ¿para qué? Exhortar, enseñar, dirigirnos, gobernarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa libertad, ¿para qué? Por poner ejemplos, hermanos, ¿sí? Irnos a cuestiones prácticas. Esa libertad, ¿sí? Para elegir la autoridad, ¿sí? La autoridad pastoral no le permite elegir la autoridad, es una libertad de la membresía. Elegir quién nos enseñe, es una libertad, ¿sí? De la membresía. Y juntos, hermanos, juntos, ¿qué hacen? Atar y desatar, ¿sí? Entregar a Satanás, descomulgar, no reconocer como creyente a alguien, reconocer como creyente a alguien, ¿sí? Reconocer su bautismo como válido, ¿sí? Atar y desatar, dejar entrar y sacar, ¿sí? Entonces, en ese sentido gira en torno de lo que vamos a ir aprendiendo durante todo el libro, hermanos, ¿sí? Que apenas vamos a comenzar, hermano. Pero era importante que miráramos este panorama previo, hermanos. Hasta aquí, hermanos, ¿sí? Nos queda tiempo todavía. Dudas, hermanos, o comentarios. Ajá. Ajá. Ah, es que es una forma que nuestro Señor Jesucristo así. ¿Iba a decir algo? Ah, nuestro Señor Jesucristo lo llamó, pues, en un sentido mm, parafraseando o dando a entender, pues, de algún tipo de metáfora o algo así, ¿no? Haz de cuenta. Sí, sí, sí. Sí, es únicamente en un sentido como parafraseando, ¿sí, hermana? Yo creo que el atar es cuando tú unes algo que, Sí. que es unirse a eso. Y Ajá. cuando lo desatas, Ya no tiene parte. Sí. Es como la disciplina, ¿no? Se hace una declaración de no creyente y se desata esa declaración de no creyente cuando hay restauración. Es una manera en la literatura, algo decir, en el Sí. caso como el Señor expresaba, como decía uno. Pero lo que quiere decir es la autoridad de ejercer lo que Dios ya ejerció. Pues, lo que ya dijo el Señor, siguiendo la escritura, es como decirlo, declaramos, ya está hablado con desatar o desatar. Sí. Dejar entrar a la membresía de la iglesia bajo los preceptos bíblicos o no dejar entrar. O expulsarlo. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos, que tenga otra duda? ¿Qué les pareció, hermanos? Voy a parar la grabación aquí, hermanos.